vamos a hablar sobre el último tema de la unidad de decisiones no estocásticas, que se llama teoría de juegos. ¿De qué trata la teoría de juegos? Bueno, la teoría de juegos trata de la toma de decisiones no estocásticas cuando no tenemos probabilidades entre dos contendientes. Hay dos decisores o más decisores que no tienen probabilidades de ocurrencia de estados naturales, entonces toman decisiones bajo incertidumbre. Y toda la teoría de juegos se basa en procedimientos técnicos filosóficos para tratar con esos conflictos o diferencias. Es importante notar que aunque pueden ser utilizados para más de dos contendientes, lo más común es que sea para dos contendientes, incluso si son más de dos personas, porque lo que se suele hacer es que la matriz se diseña tomando en cuenta el contendiente más importante y se olvidan los demás, o el contendiente se ve como un grupo de varios contendientes unidos en uno solo, con respecto a el otro decisor. También es importante notar que no se limita a competencias triviales, solo a juegos, sino que se usa en estrategias con adversarios en distintos contextos, como en guerras, en situaciones de negocios también. Conceptualmente, tal como dijimos, podemos ampliarlo a varios contendientes. Aquí lo que vamos a ver es cuando intervienen solo dos de ellos. Este tema busca hacer una introducción a la teoría de juegos. Dejo a su responsabilidad pues leer esta pequeña parte del tema de decisiones no estocásticas del material didáctico, pero también ampliar este tema un poco más con la bibliografía que propone el folleto en este tema. Bueno, nosotros ¿qué tenemos cuando tenemos una matriz de juegos? Bueno, tenemos lo que se llama una matriz de resultados finales. Una matriz de resultados finales que en las filas representa los resultados favorables de un competidor, que llamaremos el competidor A, y en las columnas tendremos los resultados de un competidor B. Normalmente para A, las filas, los valores se ven como ganancias y del mismo modo para B se ven como pérdidas. En otras palabras, si se elige a alguna de estas celdas, pues representa que A gana esa cantidad y si sucede esto, B pierde esa misma cantidad. Esto se llama juegos de suma cero. También es importante notar que si, por ejemplo, aquí hubiera un número negativo, supongamos, bueno, como en este caso, -2 significa, ya que para A se ve como ganancias, una pérdida para A, pero entonces para B se vería como una ganancia porque lo está viendo desde el punto de pérdida. Entonces, una pérdida de -2 implica una ganancia de 2 para B. Es importante tomar en cuenta que hay ciertas hipótesis que nosotros asumimos como ciertas cuando estamos trabajando con juegos de suma cero. Una de ellas es que cada competidor tiene un número finito de alternativas. Todas las estrategias que existen las conocen los dos jugadores que están participando, los dos competidores. Todos los resultados finales, ya sea pérdidas, ganancias, pueden ser cuantificados en un único número y los dos competidores conocen todas las ganancias y también todas las pérdidas que pueden existir en el juego. Aquí hay un concepto que nosotros ya conocemos, que es el concepto de dominio, también lo aplicamos aquí. Básicamente, fíjense la matriz que teníamos ahorita. Vemos si hay dominancia de alguna alternativa sobre otra, tanto a nivel de ganancia como de pérdida, o sea, de fila como columna. Por ejemplo, fíjense que en este caso, nosotros para A podríamos eliminar x4. ¿Y por qué podemos eliminar x4? Bueno, porque si nos fijamos, la alternativa x2 la domina completamente. Tiene para cada una de esas celdas, con respecto a x4, un mayor valor de utilidad. Ok, entonces podríamos eliminar x4 porque nada de ahí va a salir seleccionado. En el caso, por ejemplo, del jugador B o el competidor B, podemos ver que podemos eliminar la alternativa y1 porque hay otra alternativa que la domina. En este caso, recuerden que estamos trabajando a nivel de pérdidas. Entonces, y2 dominaría y1 porque las pérdidas de y2 son menores en todos los casos
a las de Y1. En Y3, por ejemplo, no podría ser la que domina Y1 porque en este caso, por ejemplo, es igual y en este caso es mayor. O sea, sería que Y2 domina Y1, por tanto podemos eliminar a Y1 también. Y nos quedaríamos con una matriz más reducida, que sería esta que vemos aquí debajo. Entonces, pueden presentarse dos situaciones. Una de las situaciones que puede presentarse es lo que se llama una estrategia pura óptima. Y les voy a explicar cómo es este caso. Supongamos que vamos a decidir ya. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista conservador. El competidor A tiene una matriz de ganancias. Esa es su perspectiva. Entonces, la regla que usamos ahí es el max-min, ¿verdad? Vamos a coger las mínimas ganancias para cada una de las filas. Fíjense que aquí las calculamos. Aquí sería 0, aquí 4 y aquí 2. Y luego de esas vamos a escoger el máximo. Esto haría que nosotros escogiésemos la alternativa x2 por este valor que es 4. ¿Ok? Pero al mismo tiempo tenemos que ver de B cómo vamos a escoger el competidor B. Acuérdense que tiene una matriz de pérdida. Entonces, si estamos usando el punto de vista conservador, la regla que él escogería sería el min-max. Él va a ver para cada una de sus columnas las pérdidas máximas y luego él va a escoger de ellas las mínimas. Aquí sería un 4 y aquí sería el 8. Entonces, el mínimo valor entre esos dos es el 4. ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, él va a escoger la alternativa Y2. Y fíjense que hay lo que se llama una convergencia. Ambos competidores van a escoger el mismo valor, la misma fila y columna que converge. Entonces, en este caso es lo que se llama un punto de entronque o convergencia y hay una solución de estrategia pura, porque cada vez que se entre al juego, el competidor A ganará 4 unidades y el competidor B perderá 4 unidades. Entonces, es lo que se llama una estrategia pura óptima. En este caso, es una solución única. Pocas veces sucede, pero puede suceder. Es este caso de estrategia pura óptima. Pero no siempre sucede, como les dije, podría pasar que no. Es posible que el juego no tenga un punto de entronque o convergencia, entonces no hay esa estrategia pura y hay que buscar lo que se llama una estrategia mixta. Básicamente, lo que ahí hay es, digamos, una selección de alternativas determinadas por probabilidades. Implicaría, por ejemplo, que un jugador tenga que seleccionar entre más de una alternativa de acuerdo a probabilidades determinadas. Por ejemplo, bueno, si juegas 5 veces, vas a escoger la alternativa 1 una vez y la 2 4 veces, podría ser. Hay muchos métodos para resolver ese tipo de juegos. Uno de ellos, por ejemplo, es la programación lineal, pero hay muchos más. Nosotros vamos a ver un método que es empleado con frecuencia, es un método sencillo, básico. Recuerden que el tema es una introducción, entonces vamos a ver uno de los métodos más sencillos. Vamos a asumir que hay una matriz que es 2 por 2, donde solo hay dos competidores, cada uno de los cuales no tiene más de dos alternativas. Es el caso más básico. Vamos a asumir que los métodos que nosotros usamos funcionan perfectamente para este, pero no necesariamente son trasladables a matrices más grandes. Para esto tendríamos que hacer algunas modificaciones. En este caso no vamos a trabajar con eso, vamos a asumir la matriz 2 por 2, como les digo. Entonces, fíjense, A tiene dos alternativas, B tiene dos, A como siempre las ve como ganancias y Y las ve como pérdidas. Si nosotros aplicásemos ahí, por ejemplo, el dominio, fíjense que no hay dominio en el caso de X, de ninguno, y en el caso de Y, realmente tampoco hay dominio. O sea, no eliminaríamos ninguna alternativa. Si nosotros aplicáramos viéndolo desde un punto de vista conservador, las técnicas que necesitamos, tampoco encontraríamos ningún punto de entronque. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el primer paso que nosotros damos es calcular las diferencias absolutas para cada fila y columna. En este caso vamos a restar a Y1 de Y2 y calcular su valor absoluto. Sería, por ejemplo, en este caso de X1, 5 menos 2, 3, 3 menos 4 de ahí a menos 1, pero como es absoluto, es 1. 5 menos 3, 2, 2 menos 4 menos 2, su valor absoluto es 2. Y ahí tenemos nuestras diferencias absolutas que suman un 4, tanto en fila como en columna.
El siguiente paso es calcular fracciones basadas en las diferencias absolutas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es la sumatoria de las diferencias absolutas por fila, la dividimos entre el total para esas filas, en este caso sería 3 entre 4, 0.5 y 1 entre 4, 0.25. Del mismo modo lo hacemos para la columna, sería 2 entre 4, 0.5 y 2 entre 4, 0.5. Cálculo de fracciones basados en las diferencias absolutas. Entonces, fíjense que esta es la matriz que nos resultó de ese cálculo de fracciones y el siguiente paso es intercambiar entre renglones y columnas las fracciones que calculamos en el paso anterior. En otras palabras, vamos a voltear los valores. En el caso de x1 vamos a colocar 0.25 y 0.75 se lo colocamos a x2, tal como vemos que resulta en esta matriz. Del mismo modo vamos a hacer aquí. El valor que tiene y1 de fracción lo vamos a pasar para y2 y de y2 para y1. En el caso particular que estamos trabajando, pues tiene los mismos valores, entonces resultaría de la misma forma. Con esto lo que obtenemos o lo que nos determina son las proporciones de tiempo que el competidor A debe usar de manera aleatoria cada una de las estrategias A1 y A2. Y del mismo modo también nos especifica la estrategia óptima mixta para el competidor B. En otras palabras, ¿qué es lo que decimos? Bueno, A debe usar el 75% del tiempo seleccionar la alternativa 1 y el 25% del tiempo la 2. Y Y1 y Y2, mitad de mitad, el 50% de veces que juega debe seleccionar la alternativa Y1 y el 50% del tiempo la Y2. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es determinar lo que se llama el valor del juego, que son las ganancias esperadas de A y al mismo tiempo el costo que significa para B estas decisiones en el juego de estrategia mixta. Lo que nosotros hacemos es calcular las sumas cruzadas de las probabilidades. En este caso, nosotros vamos a multiplicar la probabilidad de x1 por la probabilidad de y1 y la multiplicamos por el valor que está aquí de x1 y1, que es 5, tal como vemos aquí debajo en la fórmula del valor del juego. Y a eso le sumamos entonces la multiplicación del 0.25 por este 0.5 y ahora lo que hacemos es multiplicarlo por el 2, que es el valor que está entre x1 y y2, y también luego entonces nosotros vamos a multiplicar ese 0.75 por el 0.5 por 3 y luego el 0.75 por 0.5 por 4. Esta es la fórmula. Si nosotros realizamos las operaciones, obtenemos que el valor del juego es de 3.5. En otras palabras, las ganancias esperadas de A son 3.5 y cuando eso suceda, entonces el costo para B, las pérdidas para B es de 3.5. Nosotros podemos comprobar que esto es así utilizando estas fórmulas en donde básicamente nosotros colocamos, por ejemplo, para el jugador A sus probabilidades y podríamos sustituir las estrategias que P puede usar en la fórmula y los valores que están contenidos en las matrices en los lugares correspondientes y nos daría para A 3.5 y del mismo modo para B sustituimos sus valores aquí, un medio y un medio que son 0.5 y 0.5 y las estrategias de Q podemos sustituirlas en la fórmula y si nosotros hacemos el cálculo daría también para B 3.5. También podríamos demostrar que si por ignorancia o incluso por error B decide no jugar con la estrategia mixta que se le ha sugerido, 0.5, 0.5, decide jugar con un quinto, 4 quintos, o sea, elegir Y1 un quinto del tiempo y la alternativa Y2 4 quintos del tiempo, entonces A podría decidir cambiar la suya y jugar 0-1. No elegir nunca la alternativa X1, elegir siempre la X2. Y si nosotros calculamos el valor del juego, en este caso para A, fíjense qué sucedería. Ya A no sería 0.25 ni 0.75 aquí, sería 0.1. Por tanto, al ser esto 0 y es un multiplicador, se iría este término completo y quedaría aquí un 1. Y básicamente, esta sería la fórmula. Sería lo que juega P por 3 más lo que juega P para la otra alternativa por 4 y se calcularía el valor. En este caso, como P juega un quinto, 4 quintos, sería 3 por un quinto más 4 por 4 quintos, sería 3
4/5, que es un número mayor que el valor del juego original que calculamos, que es 3.5 o 3,1 medio. Entonces podemos ver que si no se sigue lo que el juego dispone y el otro jugador lo ve y tiene una alternativa mejor, puede mejorar para sí su valor del juego y ganarle al otro contendiente con un valor de juego mayor. Bueno, básicamente esta es la introducción a la teoría de juegos. Es muy importante reconocer el alcance y las limitaciones de esta área. La teoría de juegos es muy limitante para ser aplicada en tomas de decisiones formales, como por ejemplo cuando aplicamos ingeniería económica. Pero sin embargo es una teoría que es muy interesante porque obliga a los contendientes a prestar atención a lo que hacen los otros jugadores y a contrarrestar las decisiones de los opositores que tomen lugar en esa competencia, introduciendo estrategias mixtas como lo que acabamos de ver. Y también es menos cerrada, nos ofrece perspectivas en vez de cómputos exactos de estrategias óptimas. Entonces, en ese caso, es bastante flexible. Básicamente funciona como su nombre, funciona como un juego. Bueno, esto era lo que quería que viésemos de resumen del tema de teoría de juegos. Tomen en cuenta que en el material didáctico que tenemos de esta unidad está este tema. Véanlo más en detalle y consulten las referencias que ahí les sugieren. Nos vemos en clases para ver un caso particular de un problema de teoría de juegos y